La estructura de la hoja. La hoja es el órgano vegetal que absorbe la luz y es donde ocurre la fotosíntesis. La estructura de la hoja tiene dos funciones: la producción del alimento y el control de pérdida de agua. La capa superior de la hoja se llama epidermis superior y la parte de abajo se llama epidermis inferior. En ella están los estomas. Entre las dos capas se encuentran las parénquimas. Hay dos tipos: la empalizada, que son las más alargadas, y la esponjosa, que son las más pequeñas. Por último, está el haz conductor. Los estomas son dos células que permiten el intercambio gaseoso entre la planta y el exterior. Los estomas están formados por dos células oclusivas o de cierre. Al abrirse generan un poro llamado ostiolo. Cada una de las células oclusivas contienen una vacuola, un núcleo, una pared celular y cloroplastos. Los cloroplastos son organelos que solamente se encuentran en la célula vegetal. En ellos ocurrirán los procesos de fotosíntesis, en donde la energía lumínica será transformada en energía química. Dentro de los cloroplastos se encuentran diferentes estructuras, tales como la membrana externa, la membrana interna, la laminilla intergrana, el estroma, los tilacoides y la grana, que es un conjunto de tilacoides. Fase clara. La fase clara es la primera etapa de la fotosíntesis y ocurre en la membrana de los tilacoides. Primero ocurre una fotólisis del agua, en donde una molécula de H2O se oxidará por acción de la luz solar, dando como resultado media molécula de oxígeno, 2 protones de hidrógeno y 2 electrones. Estos 2 electrones se dirigen a la clorofila P680, ubicada en el fotosistema 2, para reemplazar a los 2 electrones que previamente saltaron del fotosistema 2 al receptor primario. Los electrones que saltaron al receptor primario pasarán por distintos transportadores de electrones, como el PQ, el citocromo y el PC, hasta llegar a la clorofila P700, situado en el fotosistema 1, donde reemplazarán otros 2 electrones que habían saltado a otro receptor primario, para luego dirigirse a otro receptor hasta encontrarse con el protón de hidrógeno y formar hidrógeno, y luego unirse con NADP+, y obtener como producto NADPH. La fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto. Esta fase es independiente de la luz solar, por lo que puede ocurrir en cualquier momento del día, pero es dependiente de la fase clara, ya que usa los productos de esta fase. La fase oscura ocurre en el ciclo de Calvin, que se separa en 3 partes: carboxilación, reducción y regeneración. En la carboxilación, 6-ribulosa 1,5 bifosfato se unirán a 6 moléculas de dióxido de carbono. Esto hará que se transformen 12 moléculas de ácido fosfoglicérico. Ahora empezará la reducción, en donde los 12 ácidos fosfoglicéricos reaccionarán con una molécula ATP, que vendrá de la fase clara, y esto dará como resultado 12 moléculas de ácido difosfoglicérico, ADPG. Estas moléculas se juntarán con NADPH, que igualmente proviene de la fase clara. Le dará energía a cada molécula de ADPG, y cada molécula de ADPG perderá un grupo fosfato, para que finalmente se transforme en 12 gliceraldehído fosfato. Finalmente ocurrirá la regeneración, que consiste en que 2 moléculas de PGAL se liberarán para crear la glucosa, y si no se necesita glucosa se almacenará en forma de almidón, y las 10 moléculas que no se liberaron sufrirán una serie de cambios para convertirse en 6-ribulosa fosfato, y las 6-ribulosa fosfato reaccionarán con ATP para volver a formarse en ribulosa bifosfato, y de esa forma el ciclo volverá a empezar. ¿Cuáles son los factores que influyen en la fotosíntesis? Hay de 2 tipos: internos y externos. Los factores internos se deben principalmente a la estructura de la hoja. Aquí influye el grosor de la cutícula, la epidermis, el número de estromas y los espacios entre las células del mesófilo. Esto influye en la difusión del dióxido de carbono y oxígeno y en la pérdida del agua. Mientras más actividad fotosintética haya, va a haber más producción de glucosa. Por otro lado, tenemos a los factores externos,
principalmente son la luz. Esta afecta en tres propiedades: cantidad, calidad y duración. La luz blanca contiene el espectro visible y calidad de luz necesaria para estimular los pigmentos. En cantidad se refiere a la intensidad luminosa. Cuando hay mayor intensidad luminosa hay mayor fotosíntesis. La duración de la luz durante el día es influyente, ya que cuando hay menor cantidad de luz reduce la tasa fotosintética. Por lo tanto, las plantas consumen sus reservas. La disponibilidad del agua. Este factor afecta cuando las células fotosintéticas sufren deficiencia, principalmente el agua es absorbida por las raíces. La temperatura. Este es un factor ambiental muy variable. Existen plantas en zonas frías que realizan fotosíntesis a 0 grados Celsius, como también existen plantas tropicales que la producen entre 15 y 30 grados Celsius.